Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo Es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de su programa Encamíname, especialmente aquellos que tienen en su corazón el deseo de cambio. Y aquellos que no lo tienen, es hora que comiencen a tenerlo, porque verdad que necesitamos fortalecernos con el poder de la fuerza, necesitamos estar muy preparados para estos tiempos finales, porque venimos hablando temas tan importantes y tan claros y contundentes que la Biblia misma nos señala acerca de cómo y cada uno de nosotros debemos de tener muy en cuenta las palabras del Señor Jesucristo que habló y profetizó para este tiempo postrero. Es importante recordar que las señales antes del fin es una advertencia que el Señor ha dado a su pueblo para que el pueblo creyente tema y se prepare para este gran acontecimiento que está próximo a suceder. El Señor Jesucristo está por llegar y el Señor Jesucristo está abriendo brecha para su segunda venida y nosotros estamos entretenidos mirando cualquier cosa que el mundo ofrece y mirando espectáculos masivos que nos traen la atención, que nos atrae la atención, pero que realmente no nos edifica, que no instruye y que verdad muy poco nos lleva al arrepentimiento. Yo quiero recordarles, de acuerdo con lo que venimos hablando, lo que el Señor Jesucristo hablaba en el capítulo 24 del libro de San Mateo, versículos 3 en adelante. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y el fin y del fin del siglo». Respondiendo Jesús dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Los problemas permanentes, serios y difíciles es, nosotros vamos detrás del espectáculo. Vamos a mirar qué predicador habla de Cristo, pero realmente el Cristo que murió en la cruz no está ahí, ni ese es el Cristo que menciona la Biblia. Por esa misma razón es que la gente debe de tener sensibilidad y deben de pensar cómo deben de actuar frente a este tipo de necesidades que espiritualmente no se pueden satisfacer de la mejor manera. Es como si tú tuvieras que tomar agua para una sed grande que tú tienes en ese momento porque has tenido dificultades, porque has trabajado duro, y si tú vas a tomar agua contaminada, vas a tomar agua de charco, puede ser que en ese momento te pueda presentar una respuesta momentánea, pero los alcances de eso es una levadura interna muy profunda que esto va a contaminar tu organismo internamente. Así es las doctrinas. Ustedes pueden ir porque hay una necesidad espiritual, pero lamentablemente no van a buscar justamente lo que el Señor demanda, sino más bien buscan lo que a la persona le parece y de esa manera no van a encontrar a Cristo porque se cumple lo que dice, que yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Y yo soy el Cristo. Aparte de que otros se prestan como salvadores y que hablan de Cristo, también se presentan como si fueran Cristos en sí mismo. Y hay una cantidad de engaños y de mentiras que el pueblo debe de estar muy atento, debe de estar muy firme para que estas cosas no debiliten ni puedan cambiar su fe. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto significa que mucha gente que está ahí verá y veremos los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial, los grandes problemas de orden sísmico, de orden terremoto, de orden anegaciones por doquiera que vayamos, las hambrunas, como también las congelaciones en las zonas árticas, en las zonas que, verdad, el Señor sabe que es una manera de llevar juicio, ya que allá no se da el sol con mucha frecuencia, ni tampoco es el gran beneficiario para estas épocas. Entonces, Dios utiliza este tipo de cosas para que la gente reaccione y entienda que hay un Dios supremo, que hay que buscarlo
que hay que desearlo y que realmente la muerte del Señor Jesucristo cumple una función importantísima en la vida del creyente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Tal momento se levantó, en tal sitio se levantó el otro, y eso lo veo diariamente a través de las noticias por cualquier índole, de cualquier manera, por lo escrito, por lo visual, por lo que oímos a través de la radio, y todas estas cosas se están mostrando que estas cosas que estaban profetizadas se le está dando cumplimiento. Entonces será el principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy vivimos en una falsa libertad de culto. La iglesia predominante que ha sido la más importante en Colombia y en América Latina, y universalmente porque está muy esparcida, vemos que es predominante y se hace lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, y entre comillas hay libertades de culto. Lo que nosotros miramos acerca de este punto es, ¿qué estamos nosotros recordando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Será nuestro principio de dolores? ¿Será que nos entregarán a tribulación? Si nosotros hablamos de Cristo, si nosotros, yo que voy a los barrios pobres, marginados, estratos 1, esto es ver cómo la gente está rechazando la verdad. Porque la especie de evangelio que hoy se conoce y que hoy están difundiendo es un evangelio que no alcanza para salvación, no alcanza para el arrepentimiento. La gente ve que habla exhortando el pecado e invitando a la gente a un cambio, y entonces hay un choque porque hay leudaciones que ya están colocadas en la mente de aquellos que escuchan, y por lo tanto hay que romper esos esquemas. No es nada fácil, y mientras tanto somos desechados, porque eso me ha pasado en muchas ocasiones. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Miremos que el amor del ser humano se ha enfriado de tal manera que ya nosotros vivimos, somos egoístas y solamente estamos pensando en nosotros mismos. Nos hemos olvidado de la necesidad de las gentes, de la necesidad de otros, que también serían parte de nuestra vida, ya que con ellos podríamos edificar un mejor futuro. Lamentablemente esto se ha enfriado, esto se ha perdido, ya no hay en el ser humano ese amor. El enfriador del amor que ha salido al mundo es real, existe y está ahí. Y esto es causa del pecado, pueblo. Precisamente el enfriador del mundo ha salido de Irlanda. Estos son espíritus fuertes que están abarcando todas las zonas, y miraremos con nuestros ojos las reacciones de las gentes. Una de las intolerancias más fuertes, los periódicos todos los días hablan sobre el tema de la intolerancia. ¿Por qué es? Porque el amor de muchos se ha enfriado, ya no miran a su semejante como una creación, sino como un estorbo con odio, se mira con venganza, y si se le puede quitar la vida, se le quita, porque el principio básico del respeto y del amor se ha venido perdiendo, porque el amor de muchos se enfriará. Y será tan cierto que hoy la gente va a las iglesias es porque están buscando comodidad. Están buscando la manera de cómo salir de pobres sin ninguna clase de esfuerzo. ¿Cómo podemos obtener beneficios muy específicos teniendo toda la tecnología y la ciencia que aumenta? Porque nos deleitamos mirando los centros comerciales y todas las cosas que hoy circundan nuestra vida, que verdaderamente nos traen atención, que nos lleva a nuestra atención a desear, a tener. Hemos perdido egoístamente el derrotero de la vida y no nos ha importado por ningún motivo la razón ni los principios fundamentales del respeto y del amor hacia muchos. Periódicamente en los periódicos salen diciendo lo siguiente: tal persona se mató por intolerancia, porque se miraron, porque se obstaculizaron. Hoy las vías, en los carros encontramos cualquier cantidad de problemas. Tú miras, si por algún descuido tú estorbas a otro, el que viene detrás, no es extraño que se pare al frente, te maldiga
y te desafía a pelear, y si tú te dejas incitar, puedes salir a la pelea y también te pueden matar, o tú puedes matar en un acto de ira. La situación es verdaderamente deprimente, difícil, y que eso es lo que nosotros miraremos, que se levantará nación contra nación, habrá reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estamos cerca a comenzar a sentir los dolores. Bogotá está sobre juicio. No sabemos, ni tampoco es el deseo de nadie, pero sí estamos advertidos porque yo he recibido esa advertencia del terremoto y la gente olvida fácil, pero sabemos que también se levanta el justo, llora, gime y pide misericordia. Pero no sabemos cuánto tiempo el Señor sostenga esto, ni tampoco esperamos un día señalado, porque Dios tampoco lo da, pero sabemos que si Dios desata el juicio, Bogotá será pulverizada y quedará mucha gente en ruina y quedará mucha gente perdida, aquellos que alguna vez desearon ser cristianos, pero unos cristianos seguidos no por la palabra, sino por sus propias normas y con la permisividad de algunos pastores que irresponsablemente predican la palabra y que no nos lleva a la gente o no lleva a la gente al arrepentimiento y al nacimiento de una nueva criatura. Y por lo tanto el pueblo se puede perder y eso es una responsabilidad. Aunque nosotros gocemos los placeres carnales presentes, sabemos que el juicio de Dios estará sobre nosotros porque por causa de la confusión de nuestra forma de predicar y de llevar al pueblo, también nos hacemos responsables porque podemos poner el alma en salvación o la podemos poner en condenación conforme a las palabras que nosotros expresemos. El yugo de la palabra no es fácil, pero hay que llevarlo. El mismo Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo, que es ligero de llevar, pero al fin y al cabo es el yugo del Señor. Y esto será principio de dolores, y entonces habrá tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y otros unos a otros se aborrecerán. ¿Entendido eso, verdad? Se aborrecerán, mis hermanos. Ahí viene esta palabra. Si ve que dentro de las iglesias es triste. Yo tengo un seguimiento muy personal con la gente de la iglesia. La gente de la iglesia es difícil. El amor de muchos está desaparecido y solamente reina el desamor. Y muchos son motivo de falta de convivencia. Ahora pregúntense ustedes, ¿dónde van tantos cientos de miles de personas? Donde unos con otros ni siquiera se conocen, ¿qué podrán estos recibir ayuda y qué podrán cambiar si verdaderamente la gente dentro del mismo templo se está perdiendo? Yo puedo decirlo por experiencia propia. Yo miro a la gente, y entre la gente hay muchas divisiones, hay muchas disensiones, hay muchos pleitos entre los mismos y verdad no se toleran. Y cada uno quiere salir corriendo por no aceptar a su hermano, y esta falta de amor está debilitando muchísimo la fe de muchos, porque el amor lo sostiene todo, pero no logran entender qué es el verdadero amor, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo da, el amor todo lo espera, y el amor es parte fundamental de la gente para la convivencia. Algo que la gente no tiene claro, y precisamente este versículo dice que muchos tropezarán entonces, y nos entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y estos son tiempos del fin. Mis hermanos, ¿por qué no somos objetivos y miramos claro lo que pasa con nosotros aún estando dentro de la iglesia? ¿Por qué no miramos eso? ¿Sí ve que nosotros no logramos tolerarnos unos con otros? ¿Sí ve que estamos tropezando por nuestra forma intemperante? ¿Estamos por nuestra manera incorrecta de actuar, como la impaciencia, como la falta de tolerancia, la falta de amor? Todos estos hechos, los frutos del Espíritu Santo, son un beneplácito para las personas, pero son un desastre para el que no los tiene, y que si no lo consiguen, rápidamente sus vidas se volverán un fiasco, serán una dificultad tremenda para sí mismo, como lo será para los demás. Esto es tan cierto que dice la palabra, que muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se aborrecerán tanto que no podrán ser soportables, no se podrán soportar unos con los otros, y eso se nota, miremos y revisemos. Ahora, pasemos a otro plan, miremos al plan familiar.
¿Y qué pasa con nosotros cuando estamos en el plan de la familia? Tenemos la dificultad que también no nos toleramos, nosotros nos aborrecemos unos con los otros, nos dejamos de hablar, y muchas veces cuando nos sentamos en el comedor somos como enemigos, que verdad no mostramos que fuéramos cristianos o que tuviéramos el conocimiento de la palabra, sino que las cosas de la vida y los espíritus que se están moviendo para estas épocas verdaderamente hace que podamos aborrecernos en lugar de aceptarnos, de ayudarnos y en medio de nuestras debilidades soportarnos para ayudar al más débil para que logre el propósito del Señor. ¿Muchos tropezarán? Claro que muchos tropezaremos. ¿Y qué pasa con el tropezar de la vida? Nosotros no podemos entender cómo es que nosotros permitimos que nuestra vida tenga esta gran dificultad y que nos permita a nosotros tener esta gran circunstancia de no aceptación a la gente porque se nos ha enfriado el amor, porque nos aborrecemos unos a otros, porque estamos tropezando en todo. Vemos las intolerancias unos con otros, cómo no se aceptan, cómo se empujan, cómo se pisan. Nosotros miramos en los masivos, en los actos masivos, como los Transmilenios y todas estas cosas, cuántos conatos de riña no se desatan, y es por la falta de amor y también por la intolerancia, y es el aborrecimiento de unos a otros, porque dice yo te parto, yo te acabo, yo te mato, y esas palabras están llenas de desamor, y nosotros no estamos haciendo nada por recuperar estas cosas que se han perdido a través del mundo, que para esta época se ha perdido lo más esencial, que es el amor. Por eso, miramos que las palabras proféticas que el Señor Jesucristo dijo para ese entonces, y que hoy se le están dando cumplimiento fielmente a lo que está escrito, dice que muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Mucha gente está hablando de la palabra distorsionada, y está hablando de cosas que no están escritas. Estos falsos profetas son los que distorsionan la palabra, y aquellos que por falta de estudio, por falta de conocimiento, y por falta de esfuerzo, y por falta de vivir la cruz de Jesucristo, se están desviando y son desbandadas de ovejas que se salen del redil y que están yendo al matadero por las razones que no están entendiendo cuáles son estos falsos profetas. Los falsos profetas son aquellos que se paran al frente y comienzan a tergiversar la palabra, una palabra leudada, que la gente comienza a decir que hoy van a recibir muchas bendiciones, que van a recibir muchísimo plata y que van a ser grandemente bendecidos. Con este tipo de palabras, la gente se le mueven las emociones, pero no se habla lo fundamental y la muerte del Señor Jesucristo, cual representa. La gente dice es que el Señor Jesucristo murió para que todos fueran ricos. La Biblia desmiente ese tipo de predicaciones, porque claramente el Señor muestra que en el camino, muchos de los que estaban ahí, el obstáculo más grande eran las riquezas, como el hombre rico. Y le dijo, Señor, ¿qué mandamientos te tienes? Le dijo, tú sabes que son 10. Y le dice, bueno, Señor, yo los conozco. Entonces, si tú los cumples, sí, Señor, yo los cumplo, porque los conozco. Pero hay una cosa, le dice el Señor Jesucristo, que tú tienes muchas posesiones, y tú tienes que vender esas posesiones y entregarlas a muchas gentes necesitadas. Dice que el rico demudó su rostro, y tuvo que cambiar porque esa actitud no le gustó para nada, porque a pesar de que cumplía todos los otros mandamientos, tenía en exceso las riquezas, y esto le estaba ocasionando un gran problema a él, porque esto estaba estorbando para que entrara en el reino de los cielos. También hay esta otra enseñanza bíblica que es muy diciente y que el pueblo debe de tenerla muy en cuenta. Cuando se encuentra en el hombre camino, le dice, las zorras tienen su guarida, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene absolutamente nada que ofrecer. El Hijo del Hombre no tenía segunda muda, no tenía dinero, no tuvo casa propia, no compró, no rentó, no compró propiedades, simplemente traía un plan de salvación a través del arrepentimiento y el nacimiento de una nueva criatura, que el Señor Jesucristo lo dejó muy claro en su enseñanza, pero muchos tergiversadores de la palabra están mostrando cosas completamente diferentes a la realidad. Esas son señales del fin. Esto está escrito y yo me limito a expresar lo que está escrito. Y entonces muchos tropezarán
entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Pero cuáles son los que van a engañar? Pues aquellos que no tienen el deseo de llevar la cruz de Cristo. Son los que van a buscar ese camino facilista, van a buscar ese camino abierto, fácil, donde todo parece color de rosa, ese paraíso que ofrecen los falsos profetas, de recibirlo todo a cambio de nada, solo por misericordia y por el amor, entre comillas, que tiene el Señor Jesucristo por su pueblo, que el verdadero amor del Señor Jesucristo está representado en ser un varón de dolores, en ser un Dios que todo lo tenía, que siendo rey se convirtió en plebeyo, y que siendo rico se volvió pobre, y que vino a la tierra no por el reino de este mundo, sino vino para morir, vino para robarle a Satanás, quitarle, no robarle, sino quitarle las llaves del Seol, porque Satanás se había enseñoreado de la muerte por causa de la desobediencia del hombre, pero el Señor Jesucristo, en un plan de redención sorprendente, permitió que su vida fuera un ofrecimiento, fuera un holocausto para el Padre, que se agradaba de ver a su Hijo escarnecido, vilipendiado, afrentado, también lacerado, y con espina que corrió la sangre por los vasos sanguíneos, fueron rotos a través de las púas de las espinas que horadaron su cabeza, y por su barba eran las gotas de sangre, y también la ridiculez del pueblo que sobre él venía, y los esputos, y también toda esta cosa que el Señor Jesucristo sufrió por causa de nosotros, para que tuviéramos este acercamiento al Padre, pero nunca para que nosotros fuéramos ricos en dinero, sino ricos en espiritualidad, ricos en acercamiento, ricos en una vida eterna, ricos en una salvación tan grande que ninguno puede despreciar, porque el Señor Jesucristo, aún estando en la cruz o cuando fue colocado en el madero, sus manos fueron perforadas, sus pies de la misma manera, y colgado en un madero, y ridiculizado, que cuando pidió agua le dieron a él vinagre, y que todo lo resistió por causa del pecado de cada uno de nosotros, pero no para que tuviéramos los beneficios de esta tierra, porque el que comienza a entrar en los caminos de Dios tiene que tener una negación a las cosas de este mundo, porque el mundo y Dios no son contemporáneos en el sentido de que Dios esté aceptando que el mundo sea verdaderamente el atractivo necesario para el hombre, porque el que dice que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, porque no pueden andar dos si no van para la misma dirección. Por eso es que la palabra de Dios nos está previniendo y nos está enseñando que estos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque les propondrán y predicarán un mundo completamente amable, un mundo lleno de posibilidades, donde ese Cristo que la gente presenta es un Cristo falso, es un Cristo mentiroso, porque todos lo predican con comodidades y también con muchos beneplácitos, que a la postre esto no es real, porque si nosotros muriéramos sin haber cambiado, sin habernos arrepentido y sin haber sido perdonados, no tendremos parte con el que vino a morir en la cruz. Entonces es necesario que reaccionemos y miremos lo que la Biblia está hablando. Yo quiero a todos mis queridos hermanos oyentes de su programa Encamíname decirles que vengan e inviten a otros para que estén en sintonía. Miremos la palabra juntos, analicemos la palabra juntos y vivamos esta palabra juntos, porque los días son difíciles y el Señor Jesucristo está por venir, y que las señales que estamos leyendo es la prevención directa para el creyente, y que vale la pena que lo estemos revisando y que entremos en el temor a Dios y que nuestras vidas entren en el cauce real que nos induce la palabra y que el Señor Jesucristo dejó escrita para que estas profecías nos alerten de lo venidero y no vayamos a caer en la trampa del diablo, haciéndonos nosotros ciegos que no queremos ver y sordos que no queremos oír. Muchas gracias. Les habló su pastor y amigo Laurentino López. Nos veremos mañana, si Dios no lo permite. Amén.
Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero.